finales de 1979 empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Tax, ahí caía, se oía el ruido del 20 que caía, estaba ingresando recursos a la nación. Pero México recibió en esos años, de 1978 a 81, una cifra que podemos decir en términos gruesos de más o menos 100,000 millones de dólares que no teníamos contemplado en los planes originales. Son los tiempos famosos en que teníamos que aprender a administrar la abundancia. Porque claro, el país se convirtió en unos cuantos años en un nuevo rico. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gaseoducto Cactus Reynosa, la presa Chico Alcén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el sistema alimentario mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. El gigantesco proyecto lo incluía todo: ferrocarriles, carreteras, puertos, cultura, educación, recreación, salud, vivienda, desarrollo científico, tecnológico. Era la modernización total en un sexenio. Para finales de 1980, el Estado era dueño de 450 empresas y participaba en otras 54 como accionista minoritario. Contaba además con decenas de organismos descentralizados y fideicomisos. Y así, bueno, pues teníamos las fábricas de textiles, de bicicletas, hoteles, restaurantes. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. Según estimaciones del escritor Gabriel Said, en 1981 el presidente tomaba decisiones que representaban una inversión de casi 70 millones de dólares por hora. Ningún monarca en el mundo tenía, en términos relativos, un poder semejante. Una suerte de faraonismo petrolero cundió también en el sector privado. En Monterrey, el poderoso Grupo Alfa empezó a comprar empresas al por mayor, pagando generosamente por ellas. Lo mismo adquiría fábricas de cuchillos o plásticos que empacadoras. Fue tal la capacidad de convocatoria de López Portillo que indujo a las empresas a lanzarse a proyectos incluso mayores que los que hubiera aconsejado la sensatez en la conducción empresarial. El gran crecimiento de las empresas mexicanas en esa época se dio en buena parte con financiamientos en dólares. Como en el caso del sector público, el dinero provenía de bancos extranjeros. En conjunto, los sectores público y privado contrataron deuda externa por un total de 51.788.5 millones de dólares entre 1977 y 1982. En aquel concierto de megalomanía se escucharon las voces disonantes de dos ingenieros, Eberto Castillo y Gabriel Said, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación y el despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inadvertido que nadie hablaba de él: el precio del barril de petróleo. Como presidente, López Portillo apostó el desarrollo de México al boom petrolero y eligió financiarse con deuda externa. De pronto, a finales de 1980, llegaron malas noticias. Las tasas de interés internacionales subieron del 6 al 20% y automáticamente la deuda externa mexicana se elevó en más de 34.000 millones de dólares. De inmediato se alzaron las voces exigiendo ajustes en la política económica. El presidente se negó terminantemente, creyéndose aún cobijado por el petróleo.
pero la cuenta regresiva para López Portillo había comenzado en todos los frentes. En el año de 1981 el mercado petrolero mundial sufre un cambio de fondo. Empieza a generarse una sobreoferta. Los grandes países consumidores, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, adoptan una serie de medidas para ahorrar energía. Entonces, por un lado tenemos una oferta creciendo y una demanda que va bajando. Eso conduce a que el mes de junio de 1981 se inicia el descenso en el precio internacional del petróleo. Un movimiento brusco, violento de los árabes. Estábamos nosotros vendiendo promedio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era poco más del 10%. Bueno, era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. Cuando el 1 de junio, Díaz Serrano anunció su decisión de bajar $4 por barril los crudos mexicanos, López Portillo decidió enviarlo como embajador a la Unión Soviética y nombró a Rodolfo Moctezuma nuevo director de Pemex. Enseguida, ordenó subir $2 el precio del barril y, encolerizado, les advirtió a los clientes que si no compraban ahora su petróleo, en el futuro México no les vendería. Por supuesto, los clientes no hicieron caso de las amenazas. No lo aceptaron. Se fueron y dejamos de recibir $16,000 millones al año. Y ahí cometimos, yo creo que uno de los errores de interpretación económica más graves de la historia de México. Las autoridades mexicanas consideran que este descenso en el precio del petróleo es temporal, es transitorio y no hacemos nada. Lo sensato en ese momento era ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Sin embargo, el gobierno siguió gastando como si no pasara nada. López Portillo, como apuntaría en un ensayo meses después Gabriel Said, seguiría apostando, esta vez a favor de su peso, aunque para ello tuviera que empeñar al país entero. Entonces teníamos déficit de balanza de pagos, de cuenta corriente, déficit fiscal, un problema muy severo de sobreendeudamiento externo, de costo del financiamiento externo, y todo eso lo estábamos tapando durante la segunda mitad de 1981, trayendo más crédito externo. Ya para entonces la desconfianza en la economía mexicana había cundido y dio inicio a una masiva fuga de capitales. Estábamos pagando deudas, lo cual implica salidas, pero también estábamos viendo que los inversionistas mexicanos y extranjeros estaban tomando sus pesos, cambiándolos por dólares y llevándoselos para afuera, precisamente por las condiciones de incertidumbre y de inestabilidad, y porque no veían que el gobierno estuviera tomando medidas de fondo. Los banqueros le pedimos al presidente que devaluara. Era insostenible el tipo de cambio que se estaba manejando. Porque lo más barato en el mercado era comprar dólares. Y la gente no es tonta, lo sabía y compraba dólares. López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. Presidente que devalúa, se devalúa, declaró. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. La frase no hizo más que alimentar la desconfianza de los llamados sacadólares, que no hicieron caso de la prédica del presidente y siguieron comprando divisas. Y en esos meses sufrimos una salida de capitales enorme. No recuerdo muy bien las cifras, pero si digo más de $20,000 millones,
creo que no estoy exagerando demasiado.